Hola a todos y todas de nuevo. Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre la diferencia entre las diferentes harinas a la hora de elegir un pan, porque sí que es bastante habitual encontrarse con muchas dudas sobre la elección de los panes en función de qué harina contiene. Además, últimamente parece que hay muchas personas que en lugar de comprar pan de trigo de toda la vida, se decantan más por panes elaborados con espelta, panes de centeno, panes de camut, panes de trigo sarraceno, panes que mezclan diferentes harinas, y hay muchas personas que piensan que el hecho de sustituir trigo por espelta pues ya es un avance muy grande, personas que piensan que esos cambios pues ya quieren decir que van a poder consumir más cantidades de pan porque es un cereal más interesante, y hay también personas que no saben muy bien cuál escoger, no saben cuál es la mejor opción, y por eso quiero en este vídeo aclararos un poco este tema y daros mi opinión. Lo primero de todo, aclarar y dejar bastante claro que el pan no es un alimento fundamental, no es un alimento imprescindible, es un alimento que puede estar en la alimentación, pero que tampoco es necesario 100% que esté todos los días en nuestra alimentación, porque es un alimento que, bueno, que en su gran mayoría aporta hidratos de carbono. No quiero decir que los hidratos de carbono sean malos, para nada, pero sí que es cierto que el pan es un alimento que en su gran mayoría solamente aporta este tipo de nutriente, y por tanto tampoco hace falta que en todas nuestras comidas principales, en todos nuestros desayunos, comidas, cenas, durante todo el día haya cantidades de pan. No es un alimento que destaque mucho por su valor nutricional. Con esto para nada quiero decir que el pan sea un alimento malo. Yo creo que no existen alimentos buenos o malos, sino alimentos con mayor calidad nutricional y alimentos menos interesantes a nivel nutricional. Tampoco quiero decir que ahora haya que quitar el pan de nuestras vidas y no comerlo nunca más, para nada. Lo que quiero decir es que no es un alimento que destaque muchísimo por su valor nutricional, que hay otros muchos alimentos que también nos aportan hidratos de carbono, además de otros nutrientes, como por ejemplo puede ser la legumbre, y que también hay que tener muy claro que depende de dónde pongamos el pan y depende de con qué lo acompañemos, pues será más interesante o menos. Lógicamente no va a ser lo mismo tomarnos una tostada integral en el desayuno con un poco de tomate, por ejemplo, a tomar todos los días en la cena un bocadillo y ese bocadillo que esté relleno, pues por ejemplo, de chorizo, ¿vale? Por poner un ejemplo. No va a ser lo mismo desayunar todos los días unas tostadas integrales a comer todos los días en la comida y en la cena una gran cantidad de pan blanco acompañando a cualquier plato. Imagino que se entiende lo que quiero decir. No quiero decir que sea un alimento malo, pero hay que tener en cuenta que depende de con qué lo acompañemos, de cuánta cantidad vayamos a tomar, de cuáles sean nuestras características y objetivos, nuestro gasto energético, pues será un alimento más o menos interesante. Luego también, por supuesto, la mejor forma de consumir pan siempre va a ser eligiendo pan integral, a no ser evidentemente que haya alguna patología o alguna condición en la que no esté aconsejado tomar productos integrales, pero en caso de una persona sana que no tenga ningún tipo de problema, siempre va a ser mucho mejor elegir un pan integral, porque evidentemente tiene mucha más cantidad de fibra, mucha más cantidad de micronutrientes, y en general es un pan bastante más completo y más nutritivo. A la hora de elegir un buen pan integral, os dejo por aquí arriba un vídeo que grabé hace tiempo para que entendáis un poco mejor en qué hay que fijarse a la hora de escoger un pan integral. En cuanto a los tipos de panes, como ya os he dicho al principio, desde hace un tiempo se van viendo pues diferentes panes que ya no son el típico de toda la vida, la barra blanca de trigo de siempre, sino que ahora ya pues se van viendo panes de trigo integral, panes de espelta integral, de centeno, de camut, de trigo sarraceno, incluso de otros cereales o mezcla de ellos, de quinoa, de arroz, de maíz, diferentes tipos de panes, y hay muchas personas que se hacen un auténtico lío a la hora de escoger cuál es el más adecuado para la persona en concreto. Como os digo, depende también de si hay alguna patología o si hay una persona, pues por ejemplo, que tiene celiaquía, o depende de muchas cosas, pues será mejor elegir un pan u otro. Pero en este vídeo me voy a centrar únicamente en personas sanas
porque si no se puede hacer un vídeo muy largo y lógicamente en función de cada persona será mejor elegir una harina u otra. Pero en personas sanas pues os voy a dar yo aquí mi punto de vista y mi opinión, teniendo en cuenta, como os he dicho al principio, que el pan para nada es un alimento que tenga que estar sí o sí todos los días en la alimentación. Hay muchas formas de desayunar sin pan, se puede comer y cenar sin pan y no pasa absolutamente nada. Pero en caso de cogerlo, pues os voy a hablar un poco, por ejemplo, del trigo, que además del trigo normal, pues hay otras variedades de trigo, como por ejemplo el trigo espelta o el trigo camut. Dentro del trigo, como os digo, hay diferentes tipos, diferentes variedades. Por un lado tenemos el trigo blando, que es el trigo común, el que podemos encontrar en el supermercado en cualquier tipo de pan, galletas, bollos, el trigo normal, el trigo habitual. Luego tenemos el trigo duro, que al ser duro pues se suele utilizar para la elaboración de espaguetis, de macarrones, etc. Luego ya tendríamos las otras dos variedades que os he adelantado al principio, que son el trigo espelta y el trigo camut. Es importante aclarar que son variedades de trigo, porque hay personas que piensan que, por ejemplo, la espelta pues es algo totalmente aparte, que no tiene nada que ver con el trigo. Bueno, pues no, son variedades de trigo, tanto el trigo espelta como el trigo camut. Lo que pasa que sí que es cierto que las dos, tanto la espelta como el trigo camut, pues son cereales pues bastante ancestrales, que han resistido muy bien a las plagas, que son cereales que tienen menos cantidad de gluten que el trigo porque no se han utilizado tanto para la panificación, y esto hace que haya personas que al tomar panes de espelta o panes de camut pues piensen que les sienta mejor que el trigo normal porque tiene menos cantidad de gluten. Tiene menos cantidad de gluten, pero no está exento de gluten. Es decir, una persona con celiaquía o una persona con sensibilidad al gluten no celíaca, no está recomendado que tomen ni espelta, ni camut, ni trigo normal, lógicamente. Simplemente que esa cantidad que tienen de gluten más pequeña que el trigo normal, pues hace que se digiera un poco mejor. Además también, tanto la espelta como el camut pues son cereales más nutritivos, con una cantidad de micronutrientes más alta y más interesante que el trigo normal. Así que en general, pues entre un trigo común, un trigo espelta y un trigo camut, pues se puede decir que el espelta y el camut son cereales más completos y más nutritivos. También dejar claro que me estoy refiriendo todo el rato a la versión integral. Como os he dicho al principio, si no hay ninguna razón por la que se desaconseje tomar producto integral, siempre va a ser mejor elegir la versión integral de cualquiera de los cereales. Y luego ya tendríamos también el pan de centeno, que también es un pan con gluten, o sea, las personas celíacas, como os digo, y con sensibilidad al gluten no celíaca, tampoco podrían tomar este tipo de harina. El pan de centeno pues también es bastante interesante, bajo mi punto de vista, más también que el pan de trigo. Es un pan que imagino que ya sabréis cuál es, que es este pan que tiene así como un color más marrón. Es un pan muy denso, bastante fuerte, o tiene un sabor más fuerte que el resto de panes. Es el que se llama pan alemán, así pues bastante denso, duro, muy saciante. Es un pan que tiene bastante cantidad de fibra, es bastante nutritivo, y si aún encima cogemos la versión de centeno integral, pues tenemos la verdad que un pan bastante interesante. A mí, por ejemplo, el pan de centeno no me gusta por el tipo de sabor que tiene, que yo creo que es un sabor un poco más diferente al resto de panes, pero lo cierto es que es un pan bastante nutritivo y, bajo mi punto de vista, mucho más interesante que, por ejemplo, el pan de trigo común. Y luego tendríamos también el trigo sarraceno, que también se conoce como alforfón, y lo cierto es que el trigo sarraceno no es un cereal en sí, es un pseudo cereal, y además tampoco tiene mucho que ver con el trigo en cuanto a valor nutricional y en cuanto a perfil nutricional, porque en este caso estamos hablando de un cereal, bueno, de un pseudo cereal sin gluten. Este sí que es una variedad sin gluten, y los panes elaborados con trigo sarraceno como única harina, pues sí que sería un pan apto para personas celíacas o para personas con sensibilidad al gluten no celíaca. También es un cereal pues bastante interesante. Sin más, tampoco es que haya una diferencia enorme con el resto de cereales, todos son bastante parecidos en que todos son gran fuente de hidrato de carbono, pero pues algunos son más nutritivos que otros. Bajo mi punto de vista, como os digo, el menos interesante sería el trigo,
aunque un buen pan de trigo integral pues también tiene sus propiedades y también es interesante, pero yo me decantaría más por una espelta, por un centeno, que tienen menos cantidad de gluten, que se digieren mejor y que son más completos a nivel nutricional. Y bueno, el trigo sarraceno pues creo que tiene mucha más utilidad, pues como os digo, en una persona que no pueda tomar gluten. Si la persona puede tomar gluten, pues no haría tanta falta tirar hacia este tipo de panes, aunque también son totalmente válidos, igual que el resto de panes sin gluten elaborados con maíz, con quinoa o con arroz. Así que bueno, a modo resumen os puedo decir que por un lado el pan no es un alimento para nada imprescindible, no es algo que tenga que estar sí o sí en nuestra alimentación, que sea súper nutritivo, es un alimento como cualquier otro que puede estar, pero que si lo quitamos tampoco pasaría nada. Pero en caso de tomar pan, pues por un lado habría que intentar que fuera acompañado de alimentos nutritivos, es decir, en lugar de, como os he dicho al principio, acompañarlo siempre con embutidos o acompañarlo siempre para untar en salsas o cosas así, pues sería mejor utilizarlo, pues por ejemplo, para unas tostadas en el desayuno o para hacer algún sándwich con rellenos interesantes, y además utilizar siempre la versión integral en caso de que no esté desaconsejada, porque es bastante más nutritiva, tiene más cantidad de fibra, y el resto pues os dejo por aquí el vídeo que os he dicho antes para que os informéis más acerca de por qué es más interesante elegir una harina integral y cómo podemos detectar un buen pan en el supermercado, que en ese vídeo os doy bastantes ejemplos. Es importante lo de aclarar que es más interesante que sea integral, porque yo me he encontrado algunos casos de personas que han sustituido el pan integral de trigo por pan de espelta, pero no espelta integral, sino pan de espelta normal. Y es importante aclarar que la espelta es más nutritiva que el trigo, pero que aún así habría que intentar buscar una mejor opción, que sería el pan de espelta integral, pan de centeno integral y todos los cereales en versión integral, porque son mucho más nutritivos. Entre un pan de trigo integral y un pan de espelta normal, yo me quedaría con el de trigo integral, porque es integral, ¿vale? Por ese motivo. Si son los dos integrales y son buenos panes, optaría antes por uno de espelta, simplemente porque tiene esas pequeñas diferencias que lo hacen un poco más nutritivo. Lo mismo con el de centeno, si es integral me parece una opción estupenda, y lo mismo con el de camut también. Sí que es cierto que un pan de camut pues no es tan fácil de encontrar, seguramente tiene un coste económico más caro que si utilizamos un trigo integral o que una espelta integral, y eso también es algo que hay que destacar. Las diferencias no son tan grandes como para recomendar que siempre sea un pan de camut frente a cualquier otro, porque no hay tanta diferencia. Es un poco más interesante, pero la base es la misma en todos, que son panes con un gran contenido en hidrato de carbono y ya está. Entonces, si se puede elegir, pues es mejor elegir los que os he dicho, con menos cantidad de gluten, más nutritivos y demás, pero en caso de que no podáis encontrar un pan bueno de espelta o un pan bueno de centeno, de camut, pero sí que tengáis, por ejemplo, una panadería donde hacen un buen pan de trigo integral con 100% de harina trigo integral, sin azúcar añadido, y un buen pan, pues en ese caso también sería una buena opción. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nada, que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente.